Hola, mi nombre es José Miguel García Martín. Trabajo en el Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC y vengo a hablaros del microscopio de fuerzas magnéticas, un supercacharro para ver nanoimanes. ¿Y por qué es necesario ver nanoimanes? Pues porque juegan un papel relevante en tecnologías de información, como veremos dentro de un momento. Desde el descubrimiento de la electricidad, la forma más sencilla para transmitir información a distancia es utilizar un código binario. Por ejemplo, el código Morse, donde a cada carácter se le asocia una combinación de puntos o rayas que con la ayuda de un telégrafo se traducen en pulsos cortos o largos de electricidad. En la era de la electrónica digital, su equivalente sería el código ASCII, donde a cada carácter se le asocia un byte, y un byte es una sucesión de 8 cifras binarias de 8 bits. Cada uno de esos bits puede tener el valor de 1 o de 0, por ejemplo, pasa corriente o no pasa corriente. Y así es como se transmite información. ¿Y cómo se almacena? Pues una de las alternativas más comunes es utilizar materiales magnéticos. Sabemos que si un imán lo orientamos norte-sur, le podemos asociar un 1, y si lo orientamos sur-norte, le asociamos un 0. Si ahora viajamos en el tiempo y vamos a 1956, podemos ver uno de los primeros ordenadores que fabricó IBM. Como veis, tenía el tamaño de un armario ropero, y la capacidad de almacenamiento eran 5 megas y el tamaño del bit era del orden de medio milímetro. Bueno, 5 megas de información significa que en ese gran armario ropero podíamos almacenar una canción en formato MP3. 25 años después ya teníamos este ordenador que podía colocarse en la mesita de casa. La capacidad de almacenamiento era 2 gigas, o sea, unas 400 canciones en formato MP3, y el tamaño de bit era ya de solo una centésima de milímetro. Y 30 años después, en 2010, ya teníamos en nuestros ordenadores este tipo de discos duros con una capacidad de almacenamiento superior a 300 gigas, o sea, más de 64.000 canciones en formato MP3, y el tamaño de bit está ya en la escala nanométrica, es del orden de 100 nanómetros. Por eso necesitamos un cacharro especial para poder ver esos bits, y ese es el microscopio de fuerzas magnéticas. Es algo que también se podría colocar en la mesita de casa, pero tendríamos que hipotecarnos para tener uno de estos en nuestro domicilio. La parte más importante del microscopio es la que veis aquí en el esquema. Con la ayuda de un tubo piezoeléctrico podemos desplazarnos sobre la muestra para barrer un área de la misma, y la sonda es una punta magnética que está colocada en el extremo de una micropalanca. Bueno, pues esa micropalanca va a hacer lo mismo que hace una persona ciega con su bastón. Primero va a palpar la superficie de la muestra, va a obtener la morfología o la topografía de esa área de la muestra, y luego la vamos a levantar una distancia, unos 50 nanómetros, para medir la interacción magnética. Porque como sabemos, cuando empezamos a aproximar dos imanes entre sí, la interacción magnética es de largo alcance. Bueno, pues como decía, esa larga distancia, larga a escala nanométrica son ya 50 nanómetros, obtenemos la imagen magnética. Y va a ser el resultado de la interacción magnética entre la punta y la muestra. Estas serían las ecuaciones, pero no os asustéis. Lo importante es que sepáis que la punta, que es un material magnético, es algo que nosotros preparamos previamente al experimento con un estado magnético bien conocido. Es decir, sabemos cómo está el imán de la punta, donde tenemos el polo norte y donde tenemos el polo sur. De este modo, cuando barremos la superficie de la muestra, si la punta experimenta una interacción de tipo atractivo, sabemos que en esta zona de la muestra tiene que haber un polo sur, porque es el opuesto al polo más cercano de la muestra, porque sabemos que polos opuestos se atraen. Sin embargo, si la punta experimenta una interacción de tipo repulsiva, pues sabemos que este polo en la superficie de la muestra debe ser un polo norte para que sean polos semejantes y por tanto experimenten repulsión. Por tanto, una imagen de microscopio de fuerza magnética es un mapa de los polos magnéticos en la superficie de la muestra. Normalmente les asociamos un código de colores, donde unos los ponemos con contraste oscuro y otros con contraste claro, pero también podemos utilizar otra escala de colores. Bueno, pues analizando los discos duros que teníamos hace 20 años, que eran con tecnología que se conoce como grabación longitudinal, quiere decir que los imanes se colocaban en el plano de la muestra, y los unos y los ceros significa que la imanación de esos imanes estaba orientada hacia la izquierda o hacia la derecha. Esta es la imagen de microscopía de fuerzas magnéticas. Como veis, las zonas
con un contraste oscuro y unas zonas con un contraste claro. Son polos de un signo o de otro y por tanto podemos saber cómo está orientada la emanación. Por ejemplo, aquí apunta hacia la izquierda, aquí apunta hacia la derecha, en una pista del disco duro. Bueno, pues 10 años después, la tecnología cambió y se empezó a hacer grabación perpendicular. Es decir, en este caso, los imanes tienen una emanación hacia arriba o hacia abajo. Ya no está en el plano de la muestra, sino que apunta en la dirección perpendicular. Por tanto, en esta imagen de microscopía de fuerzas magnéticas, donde hemos coloreado en rojo los polos de un signo y en azul los polos de otro, pues sabemos que donde tenemos un contraste rojo, tenemos momentos magnéticos, emanaciones que apuntan hacia arriba, y donde tenemos un contraste azul está apuntando hacia abajo. Estos serían los unos y los ceros en un disco duro con grabación perpendicular. Bueno, pues además de analizar medios continuos como son los discos duros, podemos analizar nanoestructuras magnéticas, por ejemplo, esta nanoestructura con forma rectangular. Hemos aplicado un campo magnético hacia la izquierda, de forma que la estructura de dominios de esta nanoestructura es la que aparece esquematizada aquí. Lo importante es el dominio central, que por tanto apunta también hacia la izquierda y nos da un contraste negro a la izquierda, blanco a la derecha. Si queremos reescribir este bit al que se le asocia un 1 y transformarlo en un 0, lo que tenemos que empezar es a aplicar un campo magnético en sentido opuesto, es decir, hacia la derecha. Bueno, comenzamos a aplicarlo, cambia un poco el dominio oscuro, seguimos aumentando el valor del campo, nos cambia dramáticamente la configuración de dominios, aparece una estructura tipo diamante que veis esquematizada aquí, seguimos aumentando el valor del campo y el dominio central se va encogiendo hasta que cuando el campo aplicado es suficientemente grande se produce la inversión completa. Si ahora os fijáis en el dominio central, ahora apunta a la derecha. Tenemos blanco a la izquierda, negro a la derecha, es decir, hemos transformado el 1 inicial en un 0. También podemos analizar estructuras magnéticas donde podríamos almacenar 2 bits de información en la misma estructura. Son estructuras tipo vórtice, por ejemplo con forma cuadrada, donde uno de los bits vendría dado por el sentido de giro de la emanación, que está rotando en el plano de la muestra y puede rotar de forma antihoraria, como en este ejemplo, o de forma horaria. Y luego el otro bit de información viene dado por lo que sucede en el centro, donde hay unos imanes que pueden apuntar hacia arriba o hacia abajo. Bueno, pues analizando con microscopía de fuerzas magnéticas cuadrados con estructura tipo vórtice, pues este es el resultado. Si nos fijamos, por ejemplo, para averiguar el sentido de rotación de la emanación, en la esquina superior izquierda de cada uno de los cuadrados, si os fijáis, este, por ejemplo, tiene negro-blanco, igual que este y este y este. Sin embargo, este otro tiene blanco-negro. Es decir, que el sentido de rotación de este es opuesto al de los demás. En este caso, la emanación rota horariamente, aquí rotaba antihorario. Si ahora nos fijamos en el centro, por ejemplo, con los dos cuadrados de mayor tamaño, vemos que uno tiene el centro oscuro, otro tiene el centro claro. Es decir, en un caso tenemos un 1 en la zona central, en otro caso tenemos un 0. Así es como podemos etiquetar los 2 bits de información en cada uno de estos cuadrados. Pero bueno, además de para tecnologías de la información, la microscopía de fuerza magnética se utiliza para analizar materiales magnéticos de interés en otras aplicaciones, como por ejemplo para medio ambiente. Eso es lo que sucede con los llamados antidots magnéticos, que son láminas magnéticas perforadas con agujeros de tamaño nanométrico. Es decir, es como una membrana magnética. Y cada uno de estos agujeros es del orden de 50 nanómetros. Esto puede servir para atrapar contaminantes magnéticos en aguas, por ejemplo, de forma que el agua atravesaría los agujeros, pero los contaminantes se quedarían atrapados en el material magnético. Esta es la topografía de la muestra, ¿no? Lo mismo que obtendría un ancianito a escala nanométrica con su bastoncillo palpando la superficie. Esta es la imagen magnética. Y tenemos pues, muchos polos magnéticos que dan contrastes distintos. Tenemos unas zonas con contraste tenue, como estas, zona blanca, zona oscura, y podemos saber cómo está colocada la emanación en cada una de estas zonas. De hecho, si lo hacemos en todos los sitios, pues esta sería la estructura de dominios. Y la zona que vemos aquí punteada es lo que se conoce como una zona de transición. Como veis, los momentos magnéticos cambian su dirección,
y se conoce con el nombre de pared magnética. Pero lo más importante para atrapar contaminantes son estas otras zonas, que dan un contraste muy intenso. Significa que se acumulan muchos polos magnéticos aquí. Y bueno, su estructura analizada en detalle sería la siguiente. Como veis, siempre aparecen donde al menos dos de esas paredes de dominios se juntan. Aquí tenemos un doble contraste y tenemos 4 paredes. Y como os decía, la fuerte señal magnética, ya sea de un color o de otro, significa que hay acumulados muchos polos magnéticos, bien de un signo, bien del contrario. Por tanto, sería en estas zonas donde se quedarían atrapados los contaminantes magnéticos. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado, os haya despertado la curiosidad y haberos convencido de que el microscopio de fuerzas magnéticas pues es un súper cacharro que nos permite ver animales. Si tenéis dudas, podéis escribirme a la dirección de correo que aparece aquí. Y nada más. Muchas gracias por vuestro interés en la nanotecnología. Hasta luego.